Buenas noches, estimados amigos, y estamos aquí listos y preparados para poder empezar nuestra clase de quechua. Alintuta, sabanjo, un cachu. Alintuta. Allintuta yatachi. Allintuta. Alintuta. Muy bien, estimados amigos, hoy día continuamos con nuestra clase. Estamos ya en el libro preguntándonos el IMAPA. ¿Para qué? IMAPA causarán que IMAPA, ¿para qué? Esa es la clase del día de hoy. Trabajaremos esta pregunta de una manera muy interesante, pero para eso, como siempre, vamos a trabajar con nuestra pantalla en blanco. Mira, veamos algo interesante, estimados amigos. IMAPA. ¿Qué significa IMAPA, profesor? Aquí está en la pantalla. Pronombre interrogativo IMA más el sufijo PAG, que se traduce literalmente al castellano como ¿para qué? ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta del día de hoy es IMAPAG. IMAPAG, y ese IMAPAG viene a ser el ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tú realizas una cierta acción? ¿Ya? Entonces, cuando nos quedamos con la pregunta, cuando nos encontramos con esta pregunta, debemos entender algo muy interesante. Es que siempre nos van a preguntar la finalidad con la que tú o con qué finalidad tú realizas o haces una actividad. Y mapa, ¿para qué? Por ejemplo, yo te puedo decir, y mapa apanqui. ¿Qué estoy diciendo? ¿Para qué llevas? Pero si te das cuenta, estás hablando de la finalidad. ¿Para qué llevas? Y mapa, ¿para qué? Y mapa apanqui. ¿Te das cuenta? O sea, las preguntas siempre o en este caso, el IMAPA siempre nos va a dar esta idea del para qué nosotros realizamos una acción, la finalidad, ¿ya? Entonces, ya tenemos esta pregunta, IMAPA. Podemos ampliar nuestras preguntas. Yau, oye, IMAPA, andata, por ejemplo, apanqui. Podemos preguntarnos, claro, ¿cuántas veces nos hemos hecho pregunta? Oye, ¿para qué llevas el pan? Yau, ¿para qué llevas el pan? Y mapa tanta tapen. ¿Podría ser una pregunta? Sí, puede ser una manera de preguntar el IMAPA, ¿no es cierto? IMAPA. Ahora, veamos esto, ¿no? Dice, IMAPA significa ¿para qué? Aparte de eso, estimados amigos, nos indica un aspecto muy importante. Se usa para preguntar la finalidad o intención de una acción, ¿ya? O sea, si nosotros queremos preguntar con qué finalidad estamos realizando una acción, siempre nuestra respuesta va a ser IMAPA, ¿no es cierto? Y aquí nos da una estructura, ¿ya? Por ejemplo, dice, IMAPA. La acción va, a ver, veamos aquí, ¿ya? Aquí hay algo interesante, estimados amigos, ¿ya? No se ve Se la recuerda, pantalla. a ver, más chico, No se ve, habla, profe. primaria Como hay mitad, audio. No se mira. ya está, ahora sí, Ahora sí, recién, profe. Sí, Gracias. sí. otra vez, ya. Miren, veamos esto. IMAPA literalmente habla de la finalidad con el que nosotros realizamos una acción. Y mapa japanki, ¿para qué llevas? Yao, y mapa anda japanki, ¿para qué llevas el pan? O sea, la idea de esta pregunta siempre va a ser una finalidad. Veamos aquí, mira. En toda esta parte que estamos hablando, estimados amigos, aquí, un momentito. A ver, un momento. Ya.
Tenemos aquí, mira. IMAPAG. Esa es nuestra pregunta. IMAPAG, ¿para qué? ¿Qué significa el IMAPAG? Dos vocablos. IMA, que significa qué, y más el PAG, para preguntarnos cuál es el objetivo con el fin de que nosotros realizamos una acción. Y cuando se reduce esto a la expresión IMAPAG, simplemente nos quedamos para qué. Y nos indica la finalidad o intención de una acción. Ahora, por ejemplo, te voy a dar dos maneras de responder a esta pregunta. Dos maneras de responder. ¿Cuáles van a ser esas maneras de responder? ¿Ya? Muchas veces yo te puedo decir, oye, toda tu respuesta es con el PAG, pero no es cierta o realmente así, estimados amigos. Tenemos dos maneras de responder. Caso uno, hablamos directamente de qué? De respuestas simples. Y el caso 2, hablamos con el verbo nominalizado. Vamos a denominarlo, ¿ya? Nominalizado. Tenemos dos maneras de responder. Entonces, te voy a explicar uno por uno. ¿Cuándo utilizamos el verbo nominalizado y cuándo podemos responder de manera simple? Pregunta. Aquí dice, Imapaj hapanki. Imapaj, ¿ya? Kai antata apanki. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo interesante. Estimados amigos, ¿cómo responder a esta pregunta? Cuando nos planteamos esta pregunta y decimos, profesor, ¿cómo puedo responder? Lo que tú tienes que entender en este caso, estimados amigos, ¿ya? Aquí puedo yo responder con una acción, puedo responder. Pero ojo, tal vez no sea una manera sencilla de utilizar, pero en la mayoría de los casos, esta pregunta, ¿Imapa que tanta tapanqui? Va a ser respondido por la segunda. Vamos a empezar por la segunda. ¿Imapa que tanta apanqui? Pero, profesor, ¿cómo es esta manera de responder con un verbo nominalizado? Para nosotros entender un poquito el verbo nominalizado, hablamos de lo siguiente. El verbo nominalizado es aquel que utiliza el sufijo, entre comillas, ni. Y yo te dije que podría ser o podría cumplir la función de un auxiliar. Y este verbo nominalizado tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Te expliqué en una clase anterior. Este sufijo nominalizado funciona de la siguiente manera. Pones el verbo, ¿ya? O simplemente pones la raíz verbal, ¿ya? Luego le agregas el auxiliar na, luego le agregas un posesivo y luego le agregas el pa. O sea, el verbo nominalizado siempre va a tener esta estructura. Y entonces, si yo te pregunto, ¿imapakait antata apanki? Aquí mi respuesta va a ser con un verbo. Pero ojo, este verbo, ¿ya? Este verbo no es el principal conjugado. Ya no es el principal, sino existe otro verbo que es el conjugado. Mira, te voy a explicar paso a paso para que puedas aprender. Ojo con esto. Digamos aquí, por ejemplo, esta preguntita que estamos viendo aquí, hay algo que tú tienes que entender. Te estoy preguntando, Juan, pongamos un nombre, ¿y mapas que tanta tapanqui? Juan, ¿y mapas que tanta tapanqui? Y aquí yo reconozco un verbo, apanqui. Ese es el verbo principal. Entonces, ¿dónde entra
el verbo nominalizado. ¿En qué parte entra? El verbo nominalizado normalmente se coloca ¿dónde? Antes del verbo principal. Siempre debes entender que el verbo principal es el recurso que va a ir al finalizar toda una oración. Y me dice, mire, Juan y mapa que tanta tapainki. Entonces, ¿yo cómo puedo responder esta pregunta? Simplemente, ñuja, en vez de imapaj, o simplemente pongo primero el Kate andata, y pone, ñuja, kai, andata. Ahora, aquí me queda un recurso muy importante, el paj más el ima. ¿Qué? Aquí es donde entra el verbo nominalizado. Todo eso, pe. Ya. ¿Sí? Ay. ¿Alguien está hablando por ahí, creo? Ya. Mira, aquí entra el verbo nominalizado. Yo tengo que respetar esta estructura que aquí arriba voy a resaltar con color turquesa. Tengo que respetar esta estructura. Y me dice, ñuqa kayta andata. Imagínate que llevo para comer y pongo aquí. Miku, le agrego el na, le agrego el posesivo para que yo realice y luego le agrego el paj. Y recién pongo el verbo principal. Aquí está, mira. Este es el verbo principal. Este vendría a ser un verbo que cumple una función casi nominal para que yo coma, ¿eh? Esa es la diferencia, estimados amigos. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando nosotros utilizamos el sufijo pag con una finalidad, utilizamos este con un o en una pregunta, siempre nuestras respuestas van a ser con el verbo nominalizado. ¿Me entiende? Por ejemplo, pregunto, pai y mapaj, o puedo pai por decir, pai, aichata y mapaj, ranting. Por ejemplo, estoy preguntando, ¿él para qué compra la carne? Entonces, aquí hay algunos recursos que tengo que aprender a utilizar. El verbo principal, ranting, ya está. Entonces, yo puedo responder de la siguiente manera. Pai, aichata, y como aquí estoy utilizando el sufijo pag, debo entender que voy a utilizar un verbo nominalizado. ¿Y cómo? ¿Para qué compro? Para cocinar. ¿Cocinar cómo se dice? Se dice guay, cuy. Pero en este caso, lo que tengo que entender es que solo me quedo con la raíz verbal. ¿Cuál es la raíz verbal? Guay, cu. ¿Ya? Ahora, a esta raíz verbal, recién le agrego el auxiliar na o el sufijo na. Guaycuna. Ahora recién le agrego el posesivo. Este posesivo podría ser waikonaiki, ¿ya? Waikonaiki. Y recién le agrego el paj. Waikonai y paj. ¿Me entiende? Después de eso, recién le pongo o recién voy a colocar el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Ranting. Ya está. Y podemos poner de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, estimados amigos, fíjense, lo que Doctora, nosotros estamos haciendo, ¿sí? A ver, te escucho. maestro Roli, Cheipi, Pai, Aichata,
imapaj rantin, se habla de la tercera persona, ¿no? Y pay aychata waykunampaj rantin, así sería. Pay aychata Ya. waykunampaj sería también, ¿no? Acá dice En, waykunaykipaj. Esa, la en este, segunda persona no se dirigiría nada más. ya, en este caso, mira, fíjense, estimados amigos. Este caso, el posesivo, puedes poner cualquiera. Si yo quiero poner la Y, pone guay con la Y para que yo cocine. ¿Él puede comprar carne para que yo cocine? Sí. Guay con la Y para que tú cocines. ¿Puede comprar carne? Él, Juan, Víctor, ¿puede comprar carne para que tú cocines? Claro. O simplemente puedes poner guay con ampaj para que él mismo cocine. O guay con anchikpaj. O sea, el caso de los posesivos, puedes utilizar, puedes variar, no hay problema. No porque yo aquí utilizo el país, aquí estoy utilizando el país, no por eso, estimado, yo aquí sí o sí tengo que utilizar el posesivo de tercera persona, sino yo puedo utilizar cualquier posesivo de acuerdo al contexto de mi oración. ¿Me entiendes? ¿Ya? Porque si yo te digo, Pai siempre va a funcionar con la N en una oración, no siempre es así en este caso. ¿Me entiendes? Entonces yo puedo utilizar Wai con equip para que tú cocines. Puedo poner Wai con ancupaj para que ellos cocinen. Wai con kichikpaj para que ustedes cocinen. O sea, el elemento que va a variar la orientación de quién va a realizar la acción es el posesivo. Y esto lo hemos visto en una clase pasada donde hemos utilizado el paj, ¿eh? MyPaj decías, ¿no? Y MAPaj creo que hemos avanzado. No, no era IMAPaj. Hemos trabajado otro tema, pero el paj. Pero recuerde esto. Siempre en el caso del uso del paj, del para qué, ¿ya? O el pipaj creo es, no sé. Pero siempre nos va a dar esta idea de trabajar con el otro recurso que vendría a ser un, ¿ya? Un verbo nominalizado. Pero, ¿qué es un verbo nominalizado? Veamos aquí, mira. Pongamos aquí. Yo pongo mi verbo. Taqui, ¿ya? Es mi verbo. Ya, fíjate, mira. Taqui. ¿Cómo yo digo que es un verbo nominalizado? O sea, el verbo nominalizado es aquel verbo que más puede llegar a convertirse en un sustantivo. Por ejemplo, taquina. Estoy hablando de un cancionero. Taqui viene a ser el verbo cantar. Pero hay algo más que tú tienes que utilizar. Los verbos nominalizados normalmente se utilizan en una oración, pero yo digo, taquina, mira, taquina, paj, taquina, paj. Estoy diciendo para cantar de manera general, pero en la siguiente oración o en la siguiente expresión, taki, nai, paj, esta y que estoy utilizando aquí, y te voy a poner, mira. Primero hemos utilizado el nominalizado con color taquina, decimos, cancionero. Seguimos utilizando el nominalizado, taquina más el paj. En este caso solo sería taquina paj para cantar. Aquí sigo utilizando el nominalizado, taquina, sigo utilizando. Y también sigo utilizando el paj, pero aquí, estimados, en agregado algo, el posesivo. Y esto me da, me indica que la acción ya no va a realizar una persona, sino, o así de manera general, sino aquí específica. Taquineipaj, para que yo cante. Y esta Y significaría a esto, para la acción que yo voy a realizar. Taquinaipa. Puedo seguir variando, por ejemplo, esto mismo podemos copiar y pegar, pero en vez de la Y le pongo el I.
Takinaiki paj. Este Takinaiki paj es para que tú cantes. O sea, esto va variando de acuerdo al contexto. Puedo seguir utilizando y pongo una N. Takinampaj. Estoy hablando ahora para que ella cante. O sea, esto va variando de acuerdo al posesivo que yo utilizo. Ya está. Para que ella cante. Takinampaj, estoy diciendo. Entonces, si yo te pregunto o planteamos la pregunta, Imapaj, te estoy planteando la pregunta, ¿para qué? Y si te das cuenta, cualquiera de estas respuestas desde aquí, de estas 4 últimas que estoy bloqueando, le dan o le atinan a la respuesta. ¿Para qué? Takinapaj, para cantar. Takinaipaj, para que cante yo. Takinaikipaj, para que cantes tú. Takinapaj, para que ella cante. Entonces nos preguntamos y decimos, oye, Imapaj apanki. Yo puse Takinapaj apani de manera general para cantar quiénes, no sé, es de manera general. Pero de manera específica, Takinaipa, para que yo cante. O simplemente Takinaikipa, para que tú cantes. O al final, Takinampaj, para que él o ella cante. O sea, siempre para especificar quién va a realizar la acción, los posesivos en este caso, solo para el caso del uso del paj, nos van a ayudar. ¿Para qué? Takinaipa, takinaikipa, takinapa. ¿Me están entendiendo? ¿No es cierto? Entonces, estimados amigos, lo que vamos a hacer es eso, ¿ya? Nuestra respuesta siempre va a ser con este tipo de verbos. Y mapa, por ejemplo, yo te puedo decir, Juan, ya mira, Juan, yo te digo, Juan, Wawaikita, a tu hijo, y mapa, ya, y mapa. Pusanqui, ¿para qué llevas a tu hijo? ¿Para qué le llevas a tu hijo, eh? Juan, Wawaikiti, Mapa, Pusanqui, esa sería la pregunta. Y Juan me dice lo siguiente. Taki, Nampa, para que ella o para que él, Taki, Nampa, Pusani. Y ya está. O sea, en este caso estoy hablando de Taki, Nampa, para que ella o él cante. ¿Te das cuenta? Entonces, así puede ser nuestra respuesta. ¿Ya? Takinam Pusan. Podemos utilizar varios, o en este caso, todos los posesivos. Si yo quiero, por ejemplo, puedo cambiar y decir Takinai Kichik Paj. Para que ustedes canten. Mira, fíjate. Para que ustedes canten. En este caso, utilizamos takinaikichikpaj. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí mira, yo te puedo preguntar y decir otra preguntita aquí. Ya, por ejemplo, ¿puedo utilizar otro verbo? En este caso, no solo puedo utilizar takinaikichikpaj, puedo utilizar como el verbo wai o naikichikpaj para que ustedes cocinen. Ya está. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Yo te pregunto, Juan, ¿para qué llevas a tu hermano? Puedo responder con ¿para qué? Para que ustedes Cocina. cocinen. ¿No es cierto? Entonces, podemos utilizar, ¿eh? Aquí Pues, no. ¿no es cierto? Puedo ponerla aquí, mira. Pusani. Ya está. Y estoy utilizando el verbo, aquí, el verbo llevar, guiar. ¿Ya? Entonces,
podemos utilizar de esa manera. Entonces, Taquinam. la manera que nosotros podemos utilizar o responder es el verbo nominalizado, el más usual. El caso simple podría ser, por ejemplo, imapaj, con objetos. Imapanki, ¿ya? Por ejemplo, puedo poner Tiana, a ti y Tiana no. Puedo poner ham para la mesa. Imapapanki, para la mesa. Pero en este caso, esta manera simple de responder no es tan usual, ¿ya? Más se utiliza el caso 2, donde vemos o estamos utilizando el verbo nominalizado, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ya hemos entendido. ¿Preguntas, dudas o aún siguen con dudas? Para yo volver a Maestro, explicar. maestro, maestro Sí, Rolly, te una escucho, te vez escucho. más, taquinampaj, taquinampaj, ah, ¿cuándo se escribe, cuando es taquinampaj con afirmativo? Tú estás afirmando, estás seguro que va a cantar, ¿no? En ese Ujú. caso, otros escriben con la M, y eso nos podría aclarar cuándo se escribe con M y cuando acá usted con N está haciendo, ¿no? Otros escriben con M cuando es afirmativo. Eso nos podría aclarar, maestro. Ya. Bueno, en este caso, estimados amigos, hay algunas reglas que han cambiado, ¿ya? Esto hemos visto anteriormente, el uso de la M, ¿ya? Espera un momentito. El uso de la M Ajá. y N, a ver un momento, N en quechua. ¿En qué Ujú. situación utilizo yo? Mira, para todos. Muchas veces hay personas que se equivocan y dicen, oye, pero profesor, yo quiero escribir con la M y la N. Entonces, les doy algunos tips muy importantes que les van a ayudar. Uno, ¿ya? Uno, la M, o ponemos entre comillas M, solo se utiliza como enfatizador. Nada más. Esta es la única manera de utilizar como enfatizador. Pero ¿cómo es ese enfatizador, profesor? El enfatizador habla de, por ejemplo, Dina. Dina, profesor. Pongo y digo Dina. Dina es Dina, pues. Y si yo quiero poner Dina, enfatizar Dinam, estoy diciendo que es Dina. O sea, literalmente, este caso es un caso de énfasis, seguridad. Ya, por ejemplo, pongo aquí, taking. A ver, un rato, no vamos a combinar todavía. Solo en este caso se utiliza la M. Por ejemplo, yo puedo poner una oración. Dinam wasita hamun. ¿Qué estoy diciendo? Dina viene a mi casa. Pero ojo, aquí solo esta M cumple la función de enfatizar. Dina viene a mi casa, mas no adquiere una traducción literal. ¿Cuándo adquiere una traducción literal esta expresión? Solo cuando se encuentra con una palabra. Como en este caso, mira, te explico más ordenadito, ¿ya? La M, primero, pongamos aquí. Vamos a poner aquí la M. A ver, un momento, ¿ya? La M adquiere traducción, ¿ya? Solo cuando se encuentra con un sustantivo.
O sea, entre paréntesis, una sola palabra. Solo cuando se encuentre con una sola palabra, adquiere traducción. ¿Ya? Como el caso siguiente. Dina, en este caso, mira, es Dina. ¿No es cierto? Por ejemplo, puedo poner Daniela. ¿Quién será Daniela? Daniela, si no le agrego a una M, siempre es Daniela. Pero cuando yo le agrego una M, Daniela, estoy diciendo es Daniela. Estoy asegurando que es Daniela. Entonces, la M cumple esa función de enfatizar, de decirle, es realmente, ciertamente es Daniela. ¿Me entienden? Ahora, el otro caso, no, a ver aquí, en el primero era adquiere, mira, adquiere traducción, ¿ya? Eso ten en cuenta. Ahora, solo cuando se encuentra, ahí, ¿ya? Solo cuando se encuentra con sustantivo. Ahora, en esta parte vamos a poner, pierde esa traducción cuando se encuentra dentro de una oración. Eso entienda. Primero hemos dicho que adquiere traducción, como el caso de es, que estamos viendo aquí, solo cuando nos encontramos con una palabrita. Daniela, ¿no es cierto? Dinam, ¿ya? Siempre, solo en ese caso. O con animales, por ejemplo, Hualpa. ¿Hualpa qué es, profesor? Hualpa es gallina. Y si yo digo, no es guayapa, sino si yo digo, por ejemplo, en este caso, yo digo, Guaypan. Hualpa. Mm. Hualpa, estoy diciendo, es gallina. Ojo en eso. Este M solo cumple la función de dar énfasis, seguridad. Es gallina. Estoy dándole o estoy dando seguridad a mi expresión. Pero en el segundo caso, pierde esa traducción cuando se encuentra dentro de una oración. Si aquí has puesto Dina, por ejemplo, hemos puesto aquí arribita Dina, pongamos aquí, mira. Dina es Dina, ¿sí o no? Pero va a perder esa traducción cuando yo pongo Dinam, Wasita, Hawan. ¿Qué estoy diciendo? En castellano sería Dina, mira mi casa. Pero si te das cuenta, esta es que había adquirido en esta oración, en esta ya no tiene. Por ese motivo nomás es que la M pierde su traducción. ¿Me entienden? O sea, cuando está en una oración como esta, la es desaparece. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Pero sigo utilizando la M como recurso enfatizador. ¿Ya? Ahora, puedo poner con Hualpa. Por ejemplo, agarro Hualpa, vengo aquí abajo y pego. Tara. Y dice, Hualpa es gallina. Profesor, quiero que esto pierda su traducción. Y pongo, Hualpam, Wa, Ñur, Husk, Guañurusk. O Guañurusca puedes poner ya. Guañurusca. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la gallina se había muerto. O sea, en este caso, utilizo la M, pero estimados, ya la es que utilizaba desapareció. ¿No es cierto? La gallina se había muerto. En ese caso sí pierde, en estos casos pierde su traducción literal. ¿Me está entendiendo? Entonces,
Primero es el caso de la N. Utilicen de esa manera. Ahora, la N, ¿ya? ¿Cuándo utilizar la N? ¿Por qué literalmente ha hecho esta regla? Porque normalmente antes se utilizaba la N nomás, pues. Entonces aquí ponemos con rojo, ¿cuándo utilizar la N? Tenemos varios casos de uso de la N. Por ejemplo, caso 01. Para posesivo en tercera persona. ¿Cuál es el posesivo en tercera persona? Pones waka. ¿Qué es waka, profesor? Viene a ser vaca. Vaca. Y el posesivo sería waka. Vaca. Su vaca. Vaca. En ese caso yo utilizo normalmente la N como el posesivo. ¿No es cierto? Mm. Es el primer caso. En este caso, los posesivos solo se utiliza con sustantivos. Solo con sustantivos. ¿Ya? Alcon, wacan, michin, wasin, carron. Siempre con sustantivos. Vaca. Entonces, este es el primer caso del uso de la Vaca. N. ¿No es cierto? Utilizando la N para decir su vaca. Ahora, tenemos un caso número 2, para que entiendan un poquito más cómo vamos trabajando las oraciones. El caso número 2, estimados amigos, habla de algo que ustedes tienen que ver. ¿Ya? ¿De qué habla? Habla literalmente de no, no del posesivo, sino va a hablar de algo más. Habla de un sufijo verbal, ¿ya? Sufijo verbal de la tercera persona. Y esto, como su nombre indica, solo se trabaja exclusivamente con verbos. ¿Y cómo es eso, profesor? ¿Te acuerdas? Todo lo que es pai siempre va a tener la terminación N cuando utilices el verbo. ¿Cómo? Pai taki. ¿Qué estoy diciendo? Ella canta. Canta. Pai mikun. ¿Qué estoy diciendo? Ella come. Aquí la N que estamos viendo, la N simplemente es para conjugar el verbo. ¿No es cierto? Entonces, esa es la diferencia que tenemos que entender entre el uso de la M y la N en el quechua. ¿Me están entendiendo? Solo para esa situación. ¿Ya? Entonces, ahora, a la pregunta de vuestra compañera. Aquí nos decía, ¿eh? Pero profesor, ¿por qué aquí usted utiliza una N? Porque aquí estoy hablando de un caso posesivo. Takinamba, para que ella cante. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, este caso del uso de la M y la N en el quechua últimamente ha sido un poco confuso en varias evaluaciones, por eso es que se les está dando algunas ideas de acuerdo al manual del ministerio. Y eso nos dice en el manual del ministerio, también les he compartido, véanlo, por favor, léanlo y van a encontrar todas las diferencias. Alinch Manacho, ¿han entendido? Walter, a ver, Allí Turay, allí. ya adelante, genial, genial. A ver, adelante, estimado Walter. Sí, pienso que la compañera está confundiendo la N, como es el pronombre de sufijo, y el otro es con la M, que es un enfatizador que solamente va al final, ya sea del sustantivo, o inclusive podría al final del verbo mismo, ¿no? Entonces, Sí, podría ir en algunas situaciones.
Ujú. Ya, pero para todos ya hemos explicado. Muy bien, Walter, gracias más bien. Ahora, ¿ya? Veamos algo más. Si nos vamos al libro, ya tenemos aquí algunas preguntas. Tenemos algunos verbos, ¿eh? Por ejemplo, aquí está, mira. Comer, ¿qué es comer, profesor? Mijuy. Cantar, taqui. Llorar, guay. Caminar, puri. Cocinar, guaycoy. Bailar, tusuy. Correr, paway. En este caso, mira, aquí, en la forma nominalizada más el paj, se ha utilizado el na. Mijuna, taquina. Mira, fíjate. Taquina, wakana. ¿Ya? En este caso, el ejemplo se le ha dado solo con la primera persona. Mira. Taquinaipaj. Aquí falta, ¿ve? Para que yo cante. Wakanaipaj. Para que yo llore. Purinaipaj. Para que yo camine. ¿Ya? Eso hay que corregir. ¿Ya? Yanapanaipaj. Para que yo ayude. ¿Ya? Eso hay que corregir, por favor, en la página 8. ¿Ya? Siempre este posesivo, la Y, nos indica eso. ¿Quién va a realizar la acción? Yo. Si tú ponemos iki, tú. ¿Ya? Si ponemos una N, él o ella es la que realiza la acción. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, veamos aquí. Su marchata ya son dice. Ejemplos. Pregunta modelo. Role chimapaj merenki. Rolecito, ¿para qué vas? Ñuqa mikunaypaq risq. ¿Ya? Ham mikunaykipaq rinki. Pay mikunanpaq ring. Entonces, podemos responder de diferentes maneras. Si a mí me dice Rolicito, ¿para qué vas? La respuesta correcta sería, pues, ñuqa mikunaypaq risq. Yo voy a comer o yo voy a ir para comer. Eso es lo que me está indicando. ¿Ya? Entonces voy poniendo. Ahora dice, para cantar, ¿cómo? Ñuqa takinaypaqmi risq. Podemos utilizar. ¿Ya? Pero aquí hay algunos ejemplos que son válidos. Por ejemplo, aquí dice, Han mikunaypaq rinki. Tú irás para que comas. O pay mikunanpaq mirinqa. Él irá para que coma. ¿Entendido? O simplemente para cantar. Ham takinaypaqmi rinki. ¿Ya? Walter, ¿otra vez levantaste la mano o es que no bajaste todavía? Creo que no bajó No, todavía. no levanto la mano. Ya, muy bien. Entonces, estimados, mira, podemos responder de distintas maneras. Imapaqmi rinki, te dice. ¿Para qué vas? Ñuqayku purinaykupaqmi risaqku. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, para cocinar, aquí nos dan algunas ideas y dice, para cocinar, ñuqa waykunaypaq risq. O sea, en este espacio voy respondiendo la siguiente expresión. Ñuqa wayku naypaq risq. Ya está. Entonces, ¿puede ser esa la única respuesta? Yo iré para que cocines o para cocinar yo. Pero también existe una posibilidad, estimados. Mira, fíjense aquí. No necesariamente yo voy a ir para que yo cocine, sino yo puedo poner y decir, guay con aikipaj. Yo iré para que tú cocines. ¿Podemos ir o no? Sí, pero tú vienes a la casa. Pero ¿para qué vas a venir? Para que tú cocines. Entonces, ¿cuál es el que le da sentido? ¿Cuál es el que le da esa orientación de quién va a realizar la acción? Es el posesivo. Waikonampaj, para que ella cocine o para que él cocine. Entonces, podemos utilizar. ¿Ya? Te estoy dando varios ejemplos. Waikonanchikpaj. Mira. Waikonanchikpaj. Para que cocinemos. ¿Quiénes? Nosotros. O simplemente puede decir Waikonanku paj, para que ellos cocinen. Ima pa wasita rinki. Wai ñuqa waikonanku pa wasita risq. Ya está. Entonces va variando mi respuesta. ¿Ya? Entonces, esto vamos a completar, por favor, toda la página 9.
Y aquí tenemos algunas actividades más. Nos dice, une la pregunta con su respuesta. Y me va a brinque. Y aquí me está dando una opción para jugar. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente pongo aquí y pongo la raíz del verbo jugar. Puk, ya. Ahora le agrego el auxiliar na. Pukliana. Ahora, aquí me está preguntando, ¿y mapag mirinki? ¿A qué va? ¿Para qué vas a ir? Aquí Pukllanaypaq. podría ser pukllanaipag, pukllanaikipag, pukllanankupag. En este caso, de acuerdo a mi contexto. Si aquí estoy poniendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí estoy poniendo pukllana, ya vamos a poner un momentito, ya, mira, aquí está, pukllana. Entonces, estimados, yo puedo poner y decir, imapaj mirenki, y me puedo decir, pukllana, hasta ahí estoy bien. Entonces, puedo agregar más. Si yo ya estaba poniendo aquí, pukllana, y va a depender, pukllanaipaj. Puedo poner y decir, pukllanaipaj, risaj. O simplemente puedo poner aquí, pukllanaikipaj, risaj. Para que tú juegues, iré. O simplemente puedo poner pukllanampaj, risaj. Para que ella juegue, iré. Si no, puedo poner pukllanankikpaj, risaj. Para que nosotros juguemos. O sea, esto va a depender ya de cómo tú quieres darle contexto, cómo quieres responder. ¿Me entiendes? ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, ¿ya? Imapaqmi rinkichik, esta parte. Imapaqmi rinkichik. ¿Ya? ¿Para qué van? Y aquí me dice amar, el verbo amar. Entonces, amar, dependiendo, ¿eh? En Cusco se dice munacuy. O como en el otro quechua sería cuyacuy. Cuyacuy. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cuyacuy. Y pongo aquí, cuyaco, la raíz. Y luego dice, ¿para qué van ustedes? ¿Para qué nos quieren? ¿O para qué? Para querer. Cuyacu, nai, paj. Para que yo ame. Uya. O puedo poner cuyacu, nan, chik, paj. Para que nosotros nos amemos. ¿Ya? Cuya kunanchik. O cuyana kunanchik. Al final pones un verbo recíproco. Cuya na kunanchik. Hablando de reciprocidad. ¿Me entiende? ¿Ya? Cuya na kunanchik. Para que nos amemos. Para que nos querramos. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, mire, estamos viendo todo eso, ¿no es cierto? ¿Alguien chumanacho? ¿Alguien chumanacho? ¿Ya? Entonces, alguien gallarek. Por ejemplo, dice, imapag merizasco. Mira, imapag merizasco, el verbo y es otro. ¿A qué iremos? ¿O para qué iremos? Para vender. Entonces, vender. Hatui. Elimino allí y puedo poner hatugmi de frente. Como les dije, en vez del pag, a veces se utiliza la Q de frente. Hatugmi risasco. Eso también faltaba explicar un poquito aquí. Por ejemplo, si nos preguntan y nos dicen, imapag, yo también en una manera simple puedo poner el verbo. Por ejemplo, hatu. Imapag renki. Hatu. Risa. Aquí la manera de responder es utilizando la Q. Imapag rinki. Y puedo poner takir risa. Utilizando solo una Q. También puedo utilizar. Imapag rinki.
Puklaj risaj. También utilizando la Q. Entonces, ¿puedo responder de esa manera? Sí, en el libro puedo responder. Y me va risajku. Haturmi risajku. Ya está. Podemos poner, ¿no es cierto? O simplemente tú puedes poner y decir, a ver, si yo puse aquí, el verbo me dice vender y pongo haturmi risajku. Una opción. O simplemente puedes poner y decir hatu nai ku paj mi risajku. O sea, tengo dos opciones. Primera, hatu mi risajku, o la segunda, hatu nai ku paj mi risajku. Si le ¿Ya? pongo Hatuna Wasita Rizaj. No tendría sentido. Si tú pones aquí hatuna wasita risaj, Acá no hatuna hay. wasita risaj, no tendría sentido. ¿Sabes por qué te digo no tendría sentido? Porque no te estoy preguntando a dónde vas, sino te estoy preguntando, Imapagmi, ¿para qué vas a ir? Y yo te pregunto, ¿para qué vas a ir? ¿Voy al mercado? No tiene coherencia, ¿no es cierto? Por eso es que Hatnawasi Tarizaj no puede entrar como respuesta. ¿Ya? Y Chachi, en quechua chanca no es arantico y vender. Ranticuy es comprar. Ranti y comprar, rantico y Ranticuy bueno, comprar. también. Ajá. No conocí este término. ¿Ya? Es que a veces el quechua chanca es bien castellanizado y mucha terminología, no tiene mucho vocabulario. Por eso siempre el ministerio nos dice, oye, si tú no encuentras terminología en quechua chanca, entonces ¿a dónde vas a acudir? Al quechua más cercano. ¿Cuál es el quechua más cercano? El quechua collao. Y si no encuentras un término en quechua collao, acudes al quechua más cercano, que el quechua chanca. Pero por naturaleza, Correcto, correcto. más vocabulario vamos a encontrar en el quechua collao, porque es más amplio. ¿Ya? Adaptarlo, porque en el quechua chanca, el quechua collao es pentavocálico, en cambio el quechua chanca es trivocálico. Entonces tendríamos que adaptar. Ya, mira, para el ministerio ya no hay el pentavocálico. ¿Ya? Para el ministerio todito es ahora trivocálico. Ah, ¿Ya? ya. Ajá, Correcto. ya no hay pentavocálico. Si no, yo les estaría enseñando con la vocal E, con la vocal O. ¿Ya? Y en las evaluaciones siempre vienen con trivocálico. ¿Ya? Che, mi che. Entonces ya tenemos Ah, esto, por favor, para trabajar. ¿Ya? Espero que me hayan entendido y hecho todo lo posible para que un poquito entiendan cómo está estructurado cada una de estas expresiones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados? Ay, en Turay, asanche, wiche, chape, kelkasharan, chip, nisharan, A ver, a ver, wiche, chape, kashan, ay, ben, kelkasharan, chipia. en el otro. Aquí. Ajá, na, nisharan, no sé, mapin, ya. Kuchi, imainatat, kelka, kuchi, nispacho. Ya, mira, según el ministerio, las dos expresiones son válidas. Cuchi, también cuchi, ¿ya? Cuchi, quechua chanca, y cuchi, quechua collao, ¿ya? Entonces, las dos terminologías, según el manual del ministerio, están consideradas, ¿ya? Como el caso de uno, dicen quechua, Cusco, y Yaco también son sinónimos que se considera en el manual del ministerio. ¿Entendido? ¿Ya? Así que ya, pues estimados, creo que con eso hoy día terminamos. No podemos avanzar un tema más porque va a ser amplio para explicarles. ¿Ya? Nos vemos el día viernes y hablamos el día viernes del imamanta.
Y recuerden, imamanta. ¿Qué es imamanta? ¿Es de qué? ¿Ya? Imamanta, ¿de qué? Vayan revisando ya nuestro material. Estamos aquí en la página 9. Por favor, trabajen hasta la página 10. Es el trabajo que les va a quedar trabajar. ¿Ya? Imamanta. Si se han dado cuenta, estamos trabajando también bastante vocabulario. En la siguiente, por ejemplo, vamos a trabajar algunos insumos materiales o minerales, ¿eh? Anta, cobre, titi, plomo, colque, plata y cobre, oro, ¿ya? Aquí están minerales. Con eso vamos a trabajar la siguiente clase. Giglia. Muy bien, estimados amigos, así que aún si quieres unirte a nuestro curso, puedes unirte todavía, aún las vacantes están disponibles todavía, solo escríbanos al 953-9595-43, ¿ya? A este Por número ahí, escríbanos. Y ya está. ¿Sí? Pipis, hukllachakamun maraq, huk ñaña, huktura chayri, imaynatataq yachachiwaq askatañataq yacharunchik kaykunatari imaynatataq pari yachanman. Más los Waki que están en yapakamuq. nivel intermedio ya. Ya. Siempre sugerimos cuando nos escriben, les decimos, si estás en nivel intermedio o hablo quechua, entonces ya. Pero si estás en básico, inicio, ya no te recomendamos porque hemos avanzado bastante ya. Y estimados, el curso es trivocálico y tal Alex, ya, para todos los que nos están viendo por las redes sociales, por TikTok, también se pueden unir. En nuestro enlace, en nuestro perfil hay un enlace de WhatsApp y nos puede escribir. Ya, estimados amigos, con esto nos Profesor, ¿hasta quedamos. qué No aguanto por la página es? cama. May renta chay TikTok chaja. Estamos en la página 10. Ya, siempre estamos con el nombre de Yachasunchi. Hasta la página 10 hay que trabajar, Ya, por ya. favor, ¿ya? El mapa. Ya, la página 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. ¿Ya? Ya. Tu pasanchi, tu pasanchi, tu Listo, ya, pasanchi. chacho. Tupananchiskama. Tupananchikama, ya, Muchacho, chacho. minchakama. Ay. Minchakam, minchakam, minchakam. Tu pasanchi, tu Minchokama, pasanchi. minchokama. Minchakam, minchakam.